Mientras hablamos de decisiones que se toman dentro del Poder Judicial, también hablemos sobre lo que justamente se viene dando dentro de lo que ya comienza a ser las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Nos encontramos en estos momentos aquí en los estudios con el ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien recientemente ha sido destituido por su actuación, según información que tenemos en nuestras manos, como fiscal supremo de control interno del Ministerio Público. Reiteramos, esta decisión ha sido tomada por la Junta Nacional de Justicia. Doctor Ramos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Esta decisión, ¿usted cómo lo toma? Bueno, lo tomo con bastante paciencia porque primero yo no tengo ya ningún vínculo con el Ministerio Público, ¿ya? Y menos ejerzo la función de control interno, ¿no? Ya, yo entiendo que no tiene un vínculo, pero en una destitución tampoco es para tomarlo con una paciencia. No, lo que sucede es que no puede haber destitución porque yo no tengo ningún cargo dentro del Ministerio Público, no soy fiscal supremo. A mí me destituyeron ya hace más de 4 años. Ya. Entonces, la resolución que da no es una resolución correcta. ¿Sí, no? No es al contrario, es una que tiene una serie de fallas jurídicas sustanciales. Porque ve usted, no se puede destituir a quien no está en un cargo. Yo no ejerzo el cargo, no tengo ningún vínculo laboral con el Ministerio Público. Pero entonces esa medida no es aplicable. Pero entonces, ¿qué sentido tiene el criterio aplicado por la Junta Nacional de Justicia que se estrene en funciones con esa decisión de destitución sobre usted? Claro, ellos tendrían que explicar ese tema, ¿no? Porque los juristas, las personas que he consultado dicen que es inexplicable lo que ellos están haciendo, ¿no? Pero dentro de eso, por ejemplo, se acusa entre esas situaciones, investigaciones que son llevadas de manera proba. Usted dentro del caso del Ministerio Público, dentro del control interno del Ministerio Público, ¿ha tenido contratiempos para que pueda llevar adelante investigaciones internas? Por supuesto, yo he firmado más de 7.000 resoluciones en los 3 años que estuve a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y han habido casos fáciles y también han habido casos difíciles. El Ministerio Público no es un ente que goza de la simpatía ni vive por la aceptación del público. Es un trabajo difícil el hacer investigaciones a nuestros propios colegas, ¿no? Claro, está, por ejemplo, dentro de los argumentos... ¿Por qué le pregunto eso? Porque dentro de los argumentos que se menciona la Junta Nacional de Justicia, por más que usted diga que no es válida esa destitución en una entidad donde ya no labora, pero alegan que usted no investigó a una fiscal encargada de investigar a este clan de los Sánchez Paredes, investigado por lavado de activos dentro del mundo de narcotráfico. En ese caso, en contexto, en concreto, por ejemplo, ¿qué podría precisar usted? Mire, el tema es un expediente de 1.200 tomos, más de 90.000 fojas. Yo inicié una acción en base a un supuesto de hecho, que la doctora no había podido dictar hacer un dictamen dentro del plazo de 15 días. Investigué en ese sentido y después el Consejo, cuando ya fui fiscal de la Nación, después de 2 años, me abrió un proceso diciendo por qué no la sancioné. Esa fue la imputación que me hicieron. Evidentemente, sancionar o no sancionar es una cuestión discrecional. Y el tema puntual fue si realizó su labor en los 15 días o en mucho más tiempo. Lo hizo en cerca de 2 meses. Estamos hablando de la fiscal María Camila Maguilla Torres. Claro, así es. ¿Y la fiscal Maguiña había cumplido con su labor en 15 días? Bueno, ella cumplió su labor más o menos en 2 meses. Por eso es que se archivó en ese extremo. Por otro lado, hay el tema de la consulta del expediente para ver la calidad de su resolución, si estaba bien o no estaba adecuado a ley. Y eso le tocaba al Poder Judicial. El Poder Judicial no estuvo de acuerdo y lo elevó en consulta al Fiscal Supremo. ¿Y exactamente usted qué tenía que intervenir en el caso de la fiscal Maguiña? Porque toman este hecho como precedente para su destitución. Sí, pero se equivocan también en el fondo y eso es realmente indignante. Ellos deben apreciar todos los elementos que tiene el expediente. Yo no me puedo abocar, si veo cuestiones disciplinarias, a un tema de fondo, que es el proceso en sí, el proceso penal. Un proceso donde tiene el fiscal supremo que corregir a la fiscal adjunta, a la señora María Maguiña, si está bien o está mal lo que ella ha realizado, la acusación o no.
Finalmente, el fiscal supremo se pronuncia en el sentido que aprueba parte de ese dictamen que dicen que está mal el Consejo Nacional y desaprueba el otro dictamen, y eso dentro de las funciones de fiscal supremo. Pero control interno no es el que tendría que ver el aspecto funcional de un fiscal en el cumplimiento de su deber de la persecución del delito. El aspecto funcional y de la calidad del examen del expediente, la valoración de pruebas que dicen que yo no realicé, eso lo hace el fiscal supremo en lo penal. No lo hace el fiscal de control interno. Entonces, ¿se le estaría a usted imputando una responsabilidad que de por sí no le compete? Por supuesto, no me compete a mí decir por qué ella archivó o por qué ella acusó. Esa es función exclusivamente del fiscal supremo en lo penal. Pero le dicen que usted no investigó a una fiscal que tenía que formalizar contra el clan Sánchez Paredes. No, ese es totalmente falso. Esa noticia no es parte de los fundamentos que ellos señalan. El CNM, después que yo juramento como fiscal de nación, me inicia una investigación preliminar el año 2012, señalando de que yo no había sancionado a una fiscal porque ella no acusó. Claro. Ese no es función del CNM entrometerse en temas que son discrecionales. Si ella no acusó o se acusó, tiene que ser visto dentro del proceso judicial. Y la Sala Penal Nacional no estuvo de acuerdo y lo elevó en consulta al fiscal supremo. Y el fiscal supremo se pronunció con respecto a eso. Claro, por eso le digo, dentro de la conclusión que llega a la Junta Nacional de Justicia es que usted no investigó a una fiscal que tenía que acusar, formalizar, pero el tema del clan Sánchez Paredes, y por lo tanto usted tiene que ser defenestrado del Ministerio Público. Sin embargo... es desproporcional la supuesta medida que no es aplicable y no tiene un sustento, un fundamento que ojalá lo analicen profundamente, porque yo no me puedo inmiscuir en un tema discrecional. Está prohibido. El 410 es una figura delictual que dice abocamiento indebido. Toda persona que se entromete, se inmiscuye o trata de intervenir en un proceso pendiente que está en trámite comete un delito. Lo único que se hizo es investigarla por el supuesto de hecho que salía precisamente en los medios de difusión social. Ahora, doctor Ramos, si bien es cierto para usted esta decisión de la Junta Nacional de Justicia es inaplicable, ¿pero es apelable? Por supuesto, se ha presentado un recurso de reconsideración adjuntándole todas las pruebas, los dos dictámenes emitidos por el fiscal supremo en lo penal, las resoluciones judiciales que se han pronunciado sobre el tema del dictamen de esta doctora, la doctora Maguiña, que es lo que corresponde. O sea, lamentablemente muchos hacen denuncias o quejas ante la Fiscalía de Control Interno buscando cambiar el destino o el pronunciamiento que hay en los expedientes. Y eso no es correcto y precisamente eso es lo que tienen que ver con bastante estimativa jurídica. ¿Y qué habían intentado con esta denuncia suya por esta supuesta omisión sobre la fiscal Maguiña? Bueno, como todas las denuncias, es una cuestión inexplicable que yo tenga 3 destituciones el mismo día, el 22 de mayo del año 2015, que fueron notificadas después. Lo que se ha buscado es sacarme del sillón de fiscal de la Nación. Ya, para la población que pueda estar al tanto de lo que puede hacer el Ministerio Público, puede ser que la destitución que le hicieron a Ramos Heredia corresponde a una omisión de las funciones como en ese entonces estaba frente a la control interno del Ministerio Público. Pero para usted, ¿qué significa exactamente el hecho que le hayan sacado? Para la gente no hizo su chamba, pero para usted... Bueno, para mí significa que ha habido una banda criminal, una mafia que ha estado atrás de ello y ha formulado una serie de imputaciones que han sido recogidos por el CNM. Ya nosotros hemos visto cómo ha trabajado el CNM arreglando situaciones por debajo de la mesa. ¿De qué banda criminal me habla usted? Yo lo que estoy hablando de una mafia. Ya. De una mafia en general. ¿Dentro del Ministerio Público? No, en general. ¿Dentro del aparato judicial? Le voy a explicar. A ver. Nosotros habíamos iniciado investigaciones contra más de 100 alcaldes y habíamos puesto en investigaciones y detenciones a cerca de 19 presidentes regionales, incluyendo a Ancash, Tumbes, que se escapó. Entonces, nosotros estamos desarrollando una función contra la corrupción. Inclusive se hacían informes contra jueces superiores del Callao.
que ahora lo llaman la banda de los hermanitos y todo el tema. Pero todo eso se estaba haciendo. Entonces yo era una persona... ¿Y contra quiénes chocamos? Contra toda esa gente que está involucrada en tráfico ilícito de drogas. Se incautó 7,5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Trujillo, en Huanchaco. No sé si recordará. Entonces, ahí también estaba implicado un congresista. Entonces, todas esas causas, todos esos procesos, evidentemente generaron una oposición y el tema terminó destituyéndome la forma que se hizo. ¿Y esa mafia que a usted le afectó tiene tentáculos dentro del Ministerio Público? Bueno, también, porque usted verá que el Ministerio Público o el Poder Judicial o la Contraloría General de la República o los gobiernos regionales no están exentos de todo este problema que se ha visto. Y el día de hoy es el segundo alcalde de Lima Metropolitana que está sujeto a una medida de prisión preventiva, ¿no? Pero dentro de todo este contexto que se da el caso en su contra, los que presuntamente formarían parte de esta banda o esta mafia, ¿aún se encuentran dentro del Ministerio Público? Mire, yo le voy a dar un ejemplo claro con respecto a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia está integrada por 7 magistrados, muy bien elegidos y todas esas cosas, pero tiene un comité que es un comité que va a dar opiniones con respecto a algún caso. En ese comité está una persona que pertenecía al Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, se recicla y nuevamente se pone a ver qué sucede dentro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Me habla de la magistrada Zavala? No, le hablo del ingeniero García. Él está dentro del comité consultivo. Y ¿qué hace él? O sea, él se va a pronunciar sobre las resoluciones que él intervino como consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, eso no es dable, ni acá ni en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Esa sería la forma de operar de la mafia que usted alega? Bueno, yo pienso que contra el que está haciendo el uso de la palabra se sigue tratando de imponer medidas injustas. El caso de destituirme, cuando ya se me destituyó 3 veces, ahora que yo no tengo ninguna relación laboral, y cuando yo voy a reclamar en el exterior, bueno, ¿qué puedo pensar? O sea, lo que quieren de manera evidente es que uno no regrese a ocupar el cargo que me corresponde. Acuérdense que yo ocupé el cargo de fiscal de la Nación. Así es. Pero, ¿y usted pretende regresar al Ministerio Público? Mire, yo siempre evalúo el tema del regreso. Lo que yo pretendo es que la gente conozca con claridad que nunca hubo un fundamento de corrupción, ningún tipo de delito que se me atribuía a mí. Lo único que fue funcional, lo que yo me pronuncié en los expedientes de control interno. Eso es lo que tengo. Y por eso me destituye. O sea, es algo inconcebible. La mafia, finalmente, la mafia también estaría, que usted hace referencia, estaría enquistada dentro de la Junta Nacional de Justicia, la Nobel Junta Nacional de Justicia. No, yo no puedo decir eso de la Junta Nacional de Justicia, pero hay operadores. El anterior CNM, el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, usted vea qué es lo que pasó, ¿no? Inclusive lamentablemente hay una persona que está detenida. O sea, está detenida ¿por qué? Por hacer una serie de tratativas ilegales. ¿Con respecto a qué? A concursos que estaban realizándose dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Imagínese tú la cantidad de gente que postulaba para ir con esfuerzo. Fiscales provisionales, jueces provisionales, y no alcanzaban ser titulares. Doctor Ramos Heredia, muchas gracias por estar con nosotros.